Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Esperamos que hayan disfrutado de unas felices vacaciones de esta Navidad que, bueno, pues el Señor nos regala, como siempre, su nacimiento para ser el mejor obsequio, y nosotros nos regalamos, nos ayudamos, nos hacemos solidarios. Pero bueno, viene enero, dice que con su cuesta. Yo digo que no, que la cuesta la hace y la construye el que quiere vivir de bienes materiales. Nosotros vivimos de otra realidad. Y vivimos esta realidad nueva de un año, el 2020, parece que suena muy bonito. Pues tenemos una nueva invitada en este tiempo, en este año, y bueno, la traemos de muy lejos o de muy cerca porque ella reside ya 12 años junto a nosotros en Rincón de Seca, una pedanía muy cercana a Murcia. Ella es misionera de la Sagrada Familia, una congregación religiosa que, entre otras cosas, pues tiene el Hogar de Nazaret, que es una residencia para ancianos. También tratan con niños, etcétera, etcétera. No lo va a contar todo Jane, ¿verdad? Sí. A ver si me acuerdo. Jane Wambui Agüero. Bueno, ya hasta ahí ya me pierdo. Sí. Keniata. Sí. Keniata. Allí tenéis también varias etnias, tribus. ¿Cuál es la tuya? Tenemos muchas tribus. La mía es Kikuyu. Ah. Pertenezco a un tribu que en Kenia es lo que es más amplio, en centro Kenia. En el centro de Kenia, sí. La tribu más amplia de otras tribus. ¿Cuántas tribus hay en Kenia? En 46 tribus. ¿Y cada una tiene su lengua? ¿O? Sí, cada una tiene su dialecto, pero el dialecto que nos une es Swahili e inglés. ¿El inglés y el Swahili? Sí. Y tú de pequeñita hablabas las dos lenguas, y ahora español. Hablaba dos lenguas, Swahili e inglés, y también como hay mezcla de otras tribus, te esfuerzas a aprender más idiomas de otras tribus. Sí. ¿Qué recuerdas tú de la fe infantil? Porque tú viviste también en un internado, ¿no? En una guardería con niños, con tu abuela, cercano, ¿no? Y una realidad, la fe desde pequeña. Bueno, aquí tenemos a tu familia, que decías que eres 5 hermanos, ¿no? Sí. 5 hermanos y tus padres. Sí. ¿Qué recuerdas de la infancia con el tema religioso, la fe? ¿Cómo la vivías allí de pequeña? A mí recuerdo mucho que me llamó mucho la atención es como los misioneros blancos venían a ayudarnos, especialmente en colegio, porque en un año hubo mucha hambre y venía con comida, que nos hacía la comida en colegio y por lo menos teníamos una comida al día. Y también nos daban materiales para escribir, bolígrafo, lápices. Y también de ver cómo nos enseñaba los rezos, aunque en mi tribu o en mi pueblo nos enseña a rezar desde pequeña, porque la iglesia ahí es muy viva y vivamos la oración y como hay que saberlo. Desde pequeñito rezas y una oración muy viva, dices tú, muy experiencial también, ¿no? Sí. ¿Qué temperatura tenéis allí? ¿Calurosa? ¿Es fría? ¿Cómo es tu ciudad de origen? Porque viviste en el centro de Kenia. Sí, en Kenia es clima tropical. Igual que puede ser por la mañana hay lluvia, puede ser medio mañana o durante el día hay mucho sol y por la tarde está fresco. Pero también hay temporadas que viene mucho frío y algunas veces mucha sequía y mucho calor. Sí. Tú dices, vamos, tu madre era de religión anglicana. Sí. Tu padre, religión católica. Sí. ¿Y cómo se conocieron y cómo entablaron ellos esa relación? ¿Coincidieron? Es que en el pueblo, porque mi madre era maestro y mi madre trabajaba en una oficina del gobierno, entonces no sé bien cómo se conocieron, pero se conocieron. Ahí no se mira la religión, se mira cuando el amor viene. Y para mí he crecido con mi madre, nosotros nos ha educado, porque recién casado ella fue a aprender catequesis, pero no se casaron en la iglesia católica en aquel momento por temas de ritual tradicional que no se cumplieron a ese momento. Y por ver que ella deseaba comulgar en la iglesia, entonces volvió a anglicana y ya, pero respetaba mucho, porque nosotras siempre nos mandaba a oír misa. Con mi abuela siempre he ido a misa y mis hermanos.
Desde pequeña. Sí. Ajá. ¿Aquí quién está? ¿Tus padres? Aquí mi madre, mi padre y 2 primos gemelos y yo cuando he ido a Esto cuando has vuelto ya después de la profesión perpetua, ¿no? No, para vacación, que En he ido vacaciones. este año, sí. Estás de último año, Sí, ¿no? sí. Es muy interesante también para ti, muy feliz fue una de las veces que ya que volviste después de la profesión perpetua, cuando volviste me contabas a ayudar a una fundación que vuestra congregación iba a hacer en Kenia, fuiste tú para ayudar también con la lengua, con el idioma, y aprovechando eso, pues pudiste organizar la boda de tus padres, ¿no? El rito. Sí, sí. El 2014, cuando yo hice mi profesión perpetua, coincidía que y la congregación decidimos ir a fundar la Kenia, porque aquella época que cuando nosotros estuvimos en Kenia, cuando comenzamos nuestra formación, no pudimos seguir. Entonces, nosotros lo que éramos ya en formación, una de mis compañeras, Iro, que fue con intención de traer chicas aquí, pero no fue posible. Entonces se quedó ahí como maestra de posturante. Y en el mismo momento me mandó la madre para ayudarla y también para mi vacación. Y cuando ya cogí la oportunidad de celebrar misa de acción de gracia con mi pueblo, porque en mi profesión perpetua nadie vino aquí en España a celebrar. No pudieron venir. No, Ajá. no. Y entonces celebraste una Eucaristía de acción de gracias con tu gente. Sí, con mi gente, y gracias a Dios en el mismo momento que surgió la boda de mis padres, ya de celebración de la Eucaristía. Ajá. Porque en Kenia puede vivir un hombre y una mujer sin sacramento, pero sí vive verdaderamente la vida el de matrimonio está muy bien considerado como una realidad natural, sí. pero a veces que la celebración litúrgica pues se pospone, hay situaciones. Sí. Y tu madre estaba deseosa de comulgar, como tú decías, Sí, ¿no? sí, mi madre siempre deseaba pertenecer y sentir parte de la iglesia, porque muchas veces se ha ido a misa, pero se quedaba ahí cuando la gente se iba a comulgar. ¿Y tu madre volvió a la religión católica? Sí, ya en 2012 ya ella decidió venir fijamente a la iglesia católica. Sí. ¿Qué es lo que para ti supuso, porque luego volveremos atrás un poco en la historia, por qué la vocación, de dónde surge, cómo viene, pero me interesa un poco, ya que estamos hablando casi del final de tu consagración, digamos, perpetua, tu profesión perpetua, ¿qué encontraste de diferencia hace 12 años cuando llegaste aquí a España, llegaste a Murcia, entre el modo de vivir la fe en tu país y el modo de vivirlo en Murcia? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Hay muchas cosas, porque a venir de un pueblo que hemos vivido, ejemplo, los domingos, una vida de mucha alegría, de estar con otros amigos, familia, es como hay que dejar todo para dedicar solamente el domingo ir a la iglesia. Pero aquí cuando me vine fue totalmente diferente, porque la misa viene pero no hay cantos o no hay mucha gente, no hay muchas jóvenes en comparación con mi país. La iglesia es grande y llena de todo. Y aparte que ahí separamos los niños, que algunas veces se separan los jóvenes, aparte, para misa separado, porque son muchos. Y mucha alegría, baile y... Y sin tiempo. Ahí no se calcula el tiempo, domingo es para Dios. El domingo es para Dios. Y a ti te llamó la atención llegar aquí, que el domingo era como un día muy normal. Sí, se puede terminar misa 4 horas, pero aquí en poco... En poco más de media hora. Sí, se termina... Y sin canto y muy triste y como decías, y poca gente joven. ¿Te llamó la atención eso? Sí, y también fue difícil el comienzo porque yo vine sin saber nada de español. Y porque ya sabemos como costumbre decirle en el nombre del Padre o cuando sé cada cosa donde se pasa en la misa. Claro, puedes seguir la misa sin problemas, sí. Pero la lengua te costaba. Sí, la lengua me costaba más también entender, pero antes tenía que leer
evangelio en inglés y compartir también con mi compañera y la maestra antes de misa. Entonces sabía de qué se trataba esa. Entonces va a misa, pero sí sabe de lo que es, pero un poco fría que emitiera. Sí. ¿Qué pasó en tu infancia? Tú eras catequista, fuiste catequista, Sí. ¿no? Te preparaste para dar catequesis. Sí. ¿Y en qué momento tú te planteas que tu vida es algo más? Que tu vida hay una vocación, hay una llamada, porque estás ahí dando vueltas. Era una experiencia scout, ¿no? Decías tú. Yo, a mí, mi vocación nació cuando era pequeña. Desde pequeña estaba yo en mi colegio, en movimiento de scouts. Y en ese movimiento nos enseñaba muchas cosas, especialmente para hacer la obra de misericordia, de visitar a los enfermos, los niños huérfanos, los ancianos, y también la familia, y también los que no tienen problema, rezar con ellos. Y en aquella época yo, con ejemplo de mis profesoras, mis compañeras, y también nos juntaba muchos grupos de distintas provincias, especialmente vacaciones, nos llevaba en la montaña a aprender muchas cosas y vivíamos ahí 10 días aprendiendo. Ahí donde nació mi vocación, que me sentía, quería hacer más cosas, más allá, quería servir, quería dedicarme a mi vida para servir a los demás, a darte todo mi tiempo, toda mi sabiduría, todo lo que tenía a los demás. Porque recuerdo muy bien, nos llevó a un colegio de sordo, de niños que no oye ni hablan, y esa me llamó mucho la atención porque en mi pueblo de pequeña había 2 niñas que cuando jugábamos, solamente ellos estaban en la puerta, su casa, no salía y no jugaba, pero deseaba, pero cuando ya supe que eran sordas, por eso no se relacionaban con los demás. Me sentí mucha lástima porque de comienzo no sabía por qué no jugaba con los demás. Claro. Y así ya empecé a ser sus amigos, su amiga, a llamar que jugamos, aunque no hablaba, yo no podía, pero empezaron a jugar con nosotras, y ahí donde me sentí verdaderamente así, mi vida quiero servir a los demás, porque también en mi familia nos ha enseñado a compartir cuando hay problemas, cuando hay hambre, hay que compartir con vecinos, agua y todo. Mi madre nos ha enseñado muchas cosas. Y de ahí ya creciendo, yo no tenía idea de qué eran religiosas. Que era ser religiosa. No. Tú lo que querías era servir y que tu vida fuera para los otros, porque de pequeña te habías sentido muy bien haciéndolo. Sí. Ajá. Y ya creciendo, cuando ya vinieron la misionera y misioneros de Consolata, y cuando nos hizo mucho bien a ayudarnos con comida, cada día nos hacía comida en colegio y nos daba comida. Cuando íbamos a nuestra casa, cada una por lo menos tenía comido algo. Algo caliente. Sí, y de ahí ya cuando vi la vida, cómo se sacrificaba la religiosa, yo también dije, así puedo ser yo. Claro, tú estabas buscando dónde y viste un ejemplo en esas misioneras, en esas religiosas. Es cuando tuviste una experiencia también de voluntariado con los sordos que te daban un dinero, ¿no? No, esa ya es más luego. Eso fue más adelante. Más adelante, cuando es que yo sabía algo tuyo, que te daban un dinero por ayudarles y tú lo que hacías es se lo dabas a ellos, a los más pobres. Esa ya es más tarde, después después de terminar mi universidad, los estudios, y estaba viviendo ahí con mi tío y también buscando mi comunidad. Trabajaba en el obispado, y ahí, en el camino para ir a mi casa, en la ciudad, ya en Nairobi, encontraba mucha gente sordo, vendiendo caramelos, pañuelos y lo que sea, y veía que no hablaba. Y me llamó mucho la atención y esa me recordó de mi juventud. De tus amigas, de la niñez. Y ya de ahí, yo no ganaba mucho, ganaba menos. Y ya decidí, debí de vivir en una casa muy grande porque ya vivía en la casa de alquiler con mi hermana.
decidí que alquilamos una casa sencilla y cerca de ciudad donde no tenía que pagar transporte para orar porque quería aprender lengua signo, que costaba un montón de dinero en la universidad. Y de ahí, la lengua de los signos. Sí. Y de ahí ya me fui a aprender la lengua y ya después de trabajo me iba corriendo a clase. Y ya cuando tenía tiempo podía conversar con ellos. Y cuando ya vi la necesidad de ello para estar en la iglesia, porque me invitó un día donde iban como iglesia, pero no como iglesia, porque iba a una sala, un montón de gente sordo. Entre ellos, lo daba como predicación, era mezcla, tanto porque en Kenia no solamente católico, hay protestantes, católicos, anglicanos, todo tipo de cristianismo. Se juntaba en una sala y ya se daba como predicación de la palabra. Una predicación del evangelio, pero entre esa entraban muchos políticos. Y de ahí donde vi la necesidad, los que eran católicos, para ver cómo lo podíamos ayudar. Y gracias a Dios, con ayuda que cuando compartí con el párroco de Catedral de Nairobi, me escuchó y me dio oportunidad de dar catequesis a los sordos. Y de ahí venía solamente 3. Empezaron a llamar más, otro día 5, otro día, y llegaron 50 y tantos personas. Y esa 50 y tantos no podía sola. Tuve que llamar a otra amiga y otro muchacho que manejaba muy bien la lengua de signos. Y es cuando ya en el mismo tiempo se comienza ya misa, nos da misa para signar en lengua signo. En lengua de los signos, sí, una misa para ellos. Porque ellos también querían asistir misa y en todo Nairobi no había ningún sitio. En Catedral nos dio una oportunidad, en misa de a las 11, podíamos venir y ellos se sentaban en un lado y nosotras ya hacíamos... durante la misa ibais traduciendo. Sí. Y fue como un sueño porque era cosa de pensar y empezar y ver que funciona. Entonces, como mi misión era ayudar, el muchacho y la chica, ellos decían, entonces, ¿para qué venimos a hacer trabajo gratis? Ellos, lo que estamos ayudando, nos puede pagar. La persona era de pueblos muy pobres. Una pobreza tremenda, extrema. No podía pagar. Claro. Entonces, a esa época hablamos con el obispo y con el párroco y decidieron cada misa pagarnos cada persona cierto dinero. El dinero que nos pagaban no era mucho, era como 20 euros de aquí. Y a mí mis 20 euros, ¿qué hacía? Como sabía, venía caminando muy lejos y venía algún día sin desayuno, yo repartía el mismo dinero y también mi dinero a ellos para que tengan de transporte a su casa. Y así fue. Y hasta tú te sentiste genial, maravillosa. Me sentía contentísima. Dice, porque pagarme por ayudar a la gente no quiero, pero ya que me dan un dinero voy a emplearlo bien. Pero me vino bien porque yo también podía ayudar. Claro. Y ya cuando ya llega la hermana, los que vinieron a fundar a Kenia, lo conozco y yo empiezo a vivir con ella, también seguía con mi misión de hacer traducción de lengua signa. Aquí tienes una experiencia con franciscanos, ¿no? Sí. ¿Dónde fue? Aquí fue postulante con Franciscana de Santa Ana en Kenia. Y fue experiencia muy importante para mi vida. Pero a pesar de tu familia, de tu madre sí lo sabía a escondidas, ¿no? Tu madre sabía que tú te ibas a tener unas experiencias y lo tenía callado, porque tu padre no lo quería. Sí, aquí ya estaba ya en congregación, pero muchas veces que he ido a encuentro con religiosa, porque en Kenia nos aconseja a tener contacto con diferentes congregaciones. Y muchos encuentros de esa, recuerdo muy bien, mi abuela me apoyaba mucho porque ese era lo que me daba dinero para transporte. Otra religiosa, ya es una superiora de una congregación, la hablaba con ella y ella me facilitaba todo eso. Entonces
muchas veces mi padre, como sabíamos que no quería que fuera yo religiosa, yo lo decía que voy a reuniones de jóvenes. Y no mentías, reuniones de jóvenes. no mentía, pero en un poquito ahí. en realidad, como en mi pueblo había chicos y chicas, íbamos con ellos juntos, tenía un poco de miedo, por si acaso pregunta, ¿y ellos por qué no se han ido? Ajá. Sí. Pero tu madre sí lo sabía. Mi madre siempre lo decía donde iba. Y mi madre se quedaba calladita porque ella me ha dejado, me ha respetado cumplir mi deseo para ser religiosa, siendo anglicana, pero mis tías y mi padre, de principio fue difícil, pero después de mi profesión siempre ya aceptaron. ¿Cómo se lo dijiste de que he tomado esta decisión y quiero ser religiosa? ¿Cómo lo dijiste? ¿En qué situación? Es que no sé, ha sido muy, muy duro y muy difícil porque recuerdo una vez que venía a visitarme las hermanas franciscanas a conocer mi casa y mi familia, venía y avisé a mi familia y mi padre dijo no quiere ver religiosa en su casa. Entonces yo con maña me fui a seminario, había noviciado de consolata y le dije el problema que me enfrentaba porque él fue mi confesor y anteriormente lo que fue mi confesor ahora era obispo, entonces me dejó encargado a esa ya maestro de novicio. Y él vino a mi casa a hablar con mi padre y me ayudó mucho porque mi padre de momento comprendió. Pero el siguiente día que se marchó la religiosa fue difícil porque me dijo, sí, he respetado como visitas, pero no quiero que te vayas y no te vamos a dejar que te vayas. Y a mí, como me apoyaba uno de mis tíos que vivía con él en ciudad, mi madre, pero calladita, yo decidí ir a marchar. Seguir adelante. A seguir adelante. Y además tenías la edad para poder. Yo tenía la edad de decidir, pero después ya de ir con monja franciscana, pasó algo que me enfermé mucho y para tratamiento tenía que volver a mi casa. Y esa fue duro porque mi padre no aceptó, decía yo te dije que no te vayas, pero al final no me hiciste caso, entonces allá. Y como ya no colaboraba con mi tratamiento, pero al final yo le pedí perdón. Y después de curarme ya me fui a vivir con mi hermana en ciudad y ahí mi hermana también no me apoyaba, no quería oír nada de que quiero volver, pero ya con el consejo de mi espiritual director en aquella época, sí obedecí no volver a la misma congregación, pero sí buscar otro sitio. Buscar otra congregación. Sí. Y entonces cuando aparecen las hermanas. Y cuando ya a esa época encuentro trabajo en obispado, trabajando ahí ya varios años, aparecen las hermanas de aquí, las hermanas misioneras de la Sagrada Familia. Hay épocas que yo comunicaba con ellas en 1999, pero como la carta venía en español y tenía que caminar o viajar a misión donde estaban los misioneros de Consolata italiano, para que me traduzca la carta, 2 veces ya me quedé, yo no voy con la gente que no conozco su idioma, pero por providencia de Dios, vienen las hermanas a Fundación en Kenia, empiezo a comunicar con ellas. Y tú dijiste, estas son las que mandaban las cartas, que yo iba. Y ya recuerdo, son ellas. Y otra cosa, una de las hermanas kenianas, su hermana gemela, estaba en otra congregación, yo conocía a esa hermana gemela y pensé que es ella, hablando con ella, entonces fue un poco de confusión. Y así las conociste. Y así la conocí y ya dije sí por la historia de la Madre María, nuestra fundadora. La Madre María. Sí, porque yo en mi vida de pequeñez nos ha enseñado la vida muchos vídeos, muchos libros de historia de fundadoras, pero cuando oí la historia de la Madre María, una fundadora viva, dije, ahí voy. Es que conociste a la Madre. Sí. O sea, viviste con la fundadora de esta congregación. Sí, porque ya después de conocer a ella, que me daba como historia,
ya vinimos a España y ahí viví con ellas, lo he conocido hasta llegó el momento y ya nos dejó. Y estás 12 años aquí, Sí, en Murcia. sí. ¿Te has hecho ya, Murcia habla ya con el lenguaje murciano, el pequeñico y las comidas murcianas, o todavía no te has habituado a la comida? Sí, sí. Esta foto es bastante reciente, ¿no? Sí. Esto es en el hogar de Nazaret. Esas son las hermanas. Un día, como no es normal que nosotras tengamos salida, un amigo nuestro y muy cercano, y para mí es como un padre, está ahí en la foto, decidió a llevarnos a un picnic, a una merienda, tomar sí, una merienda fuera. Sí, sí. Ajá. Y ¿Cuánta gente tenéis en la residencia? ¿Cuántos ancianos? de momento tenemos 86. 86. Sí. Y es de algún modo en la residencia oficial de nuestra diócesis, es decir, los sacerdotes mayores están Sí, allí sí. con vosotras. Tenemos muchos sacerdotes, también por gracia de Dios hemos tenido también el obispo en mérito, A don Javier Azagra, Azagra, lo estuvisteis, sí. y muchos sacerdotes que lo atendemos con todo el cariño, con todo gusto y con toda la fuerza. Yo sí he hablado con ellos y están contentísimos del cuidado que tenéis, ¿eh? Aunque uno decía, no me dejan, están en una cárcel, no me dejan comer lo que quiero, pero sabíamos que se le había ido un poquito la cabeza y que no era cuestión. Pero sí están muy contentos por el trato cercano que tenéis con ellos. Sí. Esto es una tarjeta firmada por ti, Jane. Sí. My Life, tradúcenos, este es tu lema, ¿no? Sí. ¿Qué es? May my life be a flowing channel of your love, oh Lord. En español quiere decir que mi vida sea un canal donde fluya tu amor, oh Dios. Que mi vida sea un canal donde fluya tu amor para sí, otros. Sí, sí. Esa fue mi oración y eso es lo que quiero hacer. Intento hacer. Siempre te he visto sonriendo, Jane. Gracias. Dios te ha hecho feliz, lo has sido de pequeña, pero encontrabas la felicidad en la entrega, en la donación, y lo estás haciendo ahora, lo estás viviendo. Sí. Cuando ves a una persona triste, ¿qué sale de tu corazón hacia esa persona? A mí cuando veo a alguien triste, enseguida pienso, ahí voy, porque no me gusta ver a nadie triste, porque muchas veces la tristeza viene porque hay problemas o hay soledad, y para nosotros, ejemplo, una de nuestras carismas es para llegar a esa persona. La soledad hay que cortarlo y hay que construir otro ambiente de alegría. Ambiente de alegría, estar cercano al que está solo y triste. Sí. Y a mí, estando en la residencia de ancianos, esa me he experimentado, porque llega mucho anciano que ha vivido con mucha soledad y llega con mucha depresión o llega con muchos problemas, pero al fin termina con mucha alegría, porque ya ahí nosotras intentamos vivir como una familia. Una familia, ser la familia de ellos, que no se encuentren solos. Sí, sí. Jane, pues con tu sonrisa, con tu mensaje de canal, que fluya ese amor que nos vamos a quedar. Creo que para empezar el año nada mejor. Ser un canal, ojalá lo seamos todos, un canal donde fluya el amor de Dios para los demás, ser instrumentos del amor de Dios. Sí. Jane, muchas gracias y que el Señor te siga bendiciendo en tu tarea, en tu misión y hasta que Él quiera aquí entre nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, buenas noches. Que sean felices. Es un año que empieza, es un año bonito, 2020. Vamos a disfrutarlo. Vamos a ponernos en manos de Dios y a ser instrumentos. Buenas noches y hasta la próxima semana, si ustedes lo desean.